Ok, muy bien. Si alguien más quiere ponerse de pie para acompañar a nuestro amigo Benito, si se puede. Ok, entonces en la primera clase hoy vimos el prólogo y saludo y ahí vimos algunos puntos acerca de Apocalipsis. Y ya entramos aquí en punto B, los mensajes de Jesús a las 7 iglesias en Asia Menor. El primer parte de los mensajes, ahí empieza con una visión preliminar del Cristo glorificado y resucitado. Es lo que tenemos en la segunda parte del capítulo 1. Entonces, en sus mentes deben conectar la segunda mitad del capítulo 1 con capítulos 2 y 3. Muchas veces la idea es, tenemos capítulo 1, luego 2 y 3, y luego 4 en adelante. Es importante entender que capítulo 1, versículos 9 al 20, simplemente es introducción para los 7 mensajes. Y es ahí donde Jesús comisiona a Juan como profeta y le da la tarea de comunicar los mensajes. Ok, alguien que lea por favor Apocalipsis 1, 9 al 20. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que se llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que han de suceder después de esto. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que vi en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Okay. Apocalipsis 1, 9 al 20 nos introduce a los mensajes para las 7 iglesias de capítulos 2 y 3. Además, nos introduce a varios temas importantes del libro, especialmente a su personaje principal, Jesucristo. Okay. Entonces, exposición. Número 1, comisión a escribir. La comisión a Juan a escribir. Primero, inciso A, notan la situación de Juan. Dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces, Juan aquí se identifica con la situación de las iglesias. ¿Okay? Juan no está ahí en un lugar de lujo diciendo a personas que están sufriendo: están bien, aguanten. No, él mismo está en su situación, él está en la misma condición que ellos, está experimentando la misma tribulación que ellos por haberse mantenido fiel a Jesús. Él también es ciudadano del reino. ¿Okay? Él también tiene que perseverar, es compañero en la perseverancia en Jesús. Entonces, para Juan no está escribiendo o describiendo cosas que él no entiende.
Él está en la misma condición. Por ser su líder, fue él mismo probablemente que fue el primero que fue exiliado de su ciudad. Okay, la ubicación de Juan es Patmos, dice. Y solo quiero notar que Patmos es una isla, está al sur oeste de Éfeso, como unos 55 kilómetros. Era uno de varias islas usadas por el Imperio Romano como lugares de exilio político. Entonces, si ellos tenían problema con alguien para quitarlo de la ciudad, o sea, para quitarlo de la escena, en vez de meterlos en una cárcel, los llevaron aquí a Patmos o a otra isla. Ahí en aquel tiempo no era posible salir de la isla. La isla funcionaba como una cárcel. La tradición de la iglesia indica que Juan fue exiliado a Patmos por el emperador Domiciano. Inciso C, la visión inicial de Juan. Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces dice que Juan está en el Espíritu. ¿Okay? ¿Qué significa eso, que Juan está en el Espíritu? No hay 4 ocasiones en Apocalipsis donde dice que Juan está en el Espíritu. Y es interesante que va con las visiones que él recibe. La primera instancia está aquí en capítulo 1. Antes de recibir el mensaje de las 7 iglesias, dice que él está en el Espíritu. Entonces es una forma de decir que yo recibí de Dios una visión. Luego, si seguimos con la siguiente visión principal, en capítulo 4, versículo 2, otra vez dice, yo estaba en el Espíritu y fue llevado al cielo para ver una visión. ¿Okay? Entonces aquí antes de los 7 mensajes, aquí antes al principio del cuerpo, la siguiente vez es aquí en la tercera sección, en capítulo 17. Y la última está en la visión de capítulo 21 y 22 del Nuevo Jerusalén. Entonces, en cada momento, antes de cada visión principal del libro, Juan está en el Espíritu. Parece que es una división de 4 secciones. Primera visión es de las 7 iglesias. Segunda visión, todo el cuerpo del libro. Tercera visión es sección 3, las 2 ciudades, las 2 mujeres. Y la última visión es en capítulo 21, cuando él ve la nueva creación, Nueva Jerusalén, etc. ¿Okay? Entonces es una manera de decir que cuando un profeta está en el Espíritu, significa que el Espíritu Santo ha venido sobre él para comunicarle el mensaje que tiene que recibir de Dios. Significa que está en un estado para recibir una visión profética. Introduce una sección principal del libro. Número 2, comisión de escribir a las 7 iglesias. Solo notan aquí la lista de las iglesias. Es interesante que el orden, ¿okay? ¿Recuerdan que noté que hay algunos que entiendan el orden de los libros como una cronología de la historia de la iglesia? No, hermanos. El orden de las iglesias es el orden de la ruta, del camino principal por el cual el libro hubiera sido llevado a cada una de las iglesias. De Patmos, ¿a dónde llegó primero? A Éfeso, luego Esmirna. Esa carretera conectó las 7 ciudades, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. El orden no tiene ningún significado a menos que comunica el orden de las iglesias. Juan sabía el orden en que ellos recibirían el libro. Se llegaría a Éfeso, se leería el libro enfrente de la iglesia en Éfeso. Luego se pasaría a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. ¿Ok? Es la ruta del libro, la lista de las iglesias. Ok, número 2. ¿Alguna pregunta? No tienen preguntas. Eso implica que o están 100% perdidos y confundidos o que todo se ha quedado claro. Espero que es el segundo.
Quizá hay otras opciones también, pero los voy a dejar. Okay. Puede significar que están dormidos. Okay. O sea, espero que eso no sea. Número 2, la visión del Cristo glorificado. La visión del Cristo glorificado. Inciso A, su identidad. La descripción de Jesús viene de varias descripciones de Dios y del Mesías del Antiguo Testamento y presenta a Jesús como el Rey Divino con infinito poder, autoridad y sabiduría. Y aquí describiría yo el mensaje de esta visión de Jesús en capítulo 1. El mensaje es así: el que comunica, escuchen bien por favor, el que comunica el mensaje de ánimo, consuelo y exhortación de este libro es un Rey glorioso y todopoderoso. Su gloria debe motivar a los lectores a escuchar sus palabras y obedecerlas. Él es mucho más poderoso y temeroso que cualquier rey o emperador humano. ¿Okay? Entonces, quiere Jesús que los lectores se queden bien impactados y bien impresionados con la persona que trae el mensaje. ¿Okay? Entre la persona que da el mensaje tenga más autoridad, voy a dar más atención. Voy a reconocer que tengo que someterme. Entonces quiere impactarnos con la persona que nos envía el mensaje. Okay, inciso B, su ubicación. Eso es un punto muy bonito. ¿Dónde se encuentra el Cristo glorificado? Versículo 12. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Entonces cuando gira para ver a Jesús, lo ve allá entre unos candelabros de oro. Presenta a Jesús entonces en el Antiguo Testamento donde se encontraba el candelabro, o sea, en el templo, en el tabernáculo. Entonces presenta a Jesús, aquí vamos a ver cómo está su ropaje, pero presenta a Jesús como un sacerdote en el lugar santo del templo. Ahora, según versículo 20, ¿qué representan? ¿Qué simbolizan las candelabras? ¿Simbolizan qué? Las 7 iglesias. Entonces, ¿dónde se encuentra Jesús? Ahí en medio de las candelabras, de las iglesias. Y aquí es como yo entiendo la visión. Jesús se presenta como el que camina entre sus iglesias. O sea, ¿qué responsabilidad tenía el sacerdote con las candelabras? La candelabra del templo. ¿Qué fue la responsabilidad del sacerdote? Mantenerlo, guardarlo, cuidarlo, darle aceite para mantenerlo. ¿Okay? Entonces Jesús entre las candelabras del templo, ¿qué comunica? Comunica que Jesús camina entre sus iglesias. ¿Y qué está haciendo Él? Él está ahí en medio de ellos, cuidándolas, guardándolas, atendiéndolas, protegiéndolas, pastoreándolas y sirviéndolas. Son objetos de su vigilancia, cuidado y amor. Entonces, son iglesias y están sufriendo, están en situaciones muy difíciles. Y cuando Juan ve a Jesús, ¿dónde lo ve? Ahí entre ellos, como un sacerdote, guardando, cuidando, atendiendo las candelabras. Entonces, ¿qué es el punto? Que Jesús está en medio de ustedes, que no está lejos, no está en otra parte del universo que como no sabe lo que está pasando. No, está ahí entre ustedes. De hecho, en uno de los 7 mensajes va a decir a una de las iglesias, si ustedes no arreglen su situación, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a quitar su candelabra de su lugar. O sea, yo estoy ahí como un sacerdote cuidándolos y guardándolos. Si uno no sirve, ¿qué hace el sacerdote? Lo cambia quizá. Entonces eso es el punto. Es una visión de ánimo y consuelo. El libro de Apocalipsis tiene entonces un mensaje pastoral. ¿Okay? Jesús cuidando, guardando, pastoreando, cuidando, sirviendo a las iglesias.
Es una visión, yo creo, muy tierna. Es como Salmo 23. El Señor es mi pastor. Está ahí pegado a nosotros, pendiente, cuidando, protegiendo. Es la visión de Jesús con los candelabros. ¿Ok? Inciso C, su descripción. Solo quiero ir por las diferentes descripciones de Jesús en este pasaje. Y recuerdan lo que dije, no es tan importante entender lo que significa todo de cada aspecto. Yo les voy a dar lo que es mi opinión sobre lo que se puede comunicar. Pero yo creo que sin entender todos los detalles, o puede ser que me equivoco en algunos, el punto va a quedar claro, la visión de quién es Jesucristo. Okay, número 1, lo describe así, semejante al Hijo del Hombre. Inmediatamente esta frase, semejante al Hijo del Hombre, nos debe recordar de un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Okay. Daniel 7 es la visión del anciano de días que viene. O sea, Daniel tiene una visión de 4 bestias que representan 4 imperios que van a controlar el mundo. Y luego dice que se presenta o viene el anciano de días y se presenta en las nubes delante de él, uno como el Hijo del Hombre. ¿Y qué le da el anciano de días al Hijo del Hombre? Le da dominio y potestad para gobernar las naciones. Entonces, cuando Juan dice que ve a uno semejante al Hijo del Hombre, está conectando en nuestra mente la visión del anciano de días y de él que ha recibido del anciano de días, ¿qué? Autoridad y dominio para gobernar las naciones. Entonces, inmediatamente debemos poner atención. No es cualquier personaje, no es simplemente un ángel. Él es el Hijo del Hombre. Él es la simiente de la mujer, el Mesías, el Rey mesiánico, que gobernará a todas las naciones, reinará para siempre sobre todo el universo. Entonces hay que poner atención. Juan lo reconoce como el que viene en las nubes, el Hijo del Hombre. Ahí tengo citado Daniel 7, 13 y 14. El punto es que la persona que Juan ve es el Hijo del Hombre que recibe del anciano de días dominio sobre todas las naciones. ¿Okay? ¿Qué más ve? ¿Cómo se describe este Hijo del Hombre? Número 2, dice que es vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Interesante que tenemos una visión en Isaías de un personaje que está vestido así, con una túnica, con un cinto, y dice Isaías 22, 21, le daré tu autoridad, será como padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abre y nadie podrá cerrar, y lo que él cierre y nadie podrá abrirlo. Entonces nos recuerda esa visión de una persona que recibe la llave de David. ¿Okay? Entonces, ¿quién sería? ¿Quién es él que tiene la autoridad de David? Pues el Hijo de David. ¿Quién es el Hijo de David? El Rey mesiánico. Salmo 2, el que gobernará a las naciones con vara de hierro. Entonces, los símbolos, las descripciones se conectan con visiones, promesas, profecías del Antiguo Testamento. Básicamente, lo que esta visión hace es que agarra muchos detalles, muchas profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías y los importan, los conectan con Jesucristo para ayudarnos a entender qué es ese personaje delante de Juan. Entonces, el que Juan ve entre los candelabros no es solamente un sacerdote, también es rey de la casa de David, que ha recibido de Dios el derecho de reinar sobre su pueblo. Y vamos a ver después en capítulos 2 y 3 que esa idea de abrir y cerrar es la idea, él tiene autoridad para abrir la puerta y cerrar la puerta del reino de Dios. ¿Quién tiene la autoridad para recibir un ciudadano o rechazar a un no ciudadano? El rey. Entonces, él tiene esa autoridad. Número 3, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana,
como la nieve. Como dije, eso es como la descripción de Daniel 7, en este caso, no de el Hijo del Hombre, sino de ¿quién? Del anciano de días. Versículo 9 de Daniel 7 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces aquí, si Jesús se describe como el anciano de días, ¿qué nos comunica eso acerca de Él? Que Él no solamente es un hombre, o sea, hijo del hombre, Él también tiene atributos de ¿quién? Del anciano de días. Él tiene la misma autoridad, Él tiene la misma sabiduría. Es como Isaías, ¿cuál es? Isaías 7 lo describe como el... Isaías 9, creo es Isaías 9. No es 6, es otra, sí sé a qué te refieres. Aquí es una descripción del Mesías que Isaías tiene, pero obviamente tiene atributos divinos. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará ¿qué? Su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, ese hijo que viene, el Mesías prometido, tiene atributos divinos. O sea, Padre eterno, tiene los atributos de Dios mismo, hablando de su deidad. Y a través del libro vamos a ver descripciones de Cristo como descripciones divinas. Él es Dios. Número 4, sus ojos eran como llama de fuego. Aquí creo que eso habla de su habilidad de ver todo. Él escudriña todo, nada escapa a su mirada. Entonces Él sabe todas las cosas. Podemos ver esto en uno de los mensajes a las 7 iglesias. Apocalipsis 2, 18 al 23. Dice, eso dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. ¿Okay? ¿Cómo lo describe? Él tiene ojos como llama de fuego. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que ¿qué? Escudriña la mente y el corazón, y cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Habla de su inteligencia y su omnisciencia, ojos de fuego que penetra hasta las profundidades de nuestros corazones. ¿Okay? Número 5, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y aquí no sé exactamente qué quiere comunicar eso, pero no creo que tengo que entender el simbolismo. O sea, si yo veo alguien con pies así de bronce bruñido, me da una impresión sobre esa persona. Yo creo que habla de fuerza, de pureza. El bronce se usaba en el mundo antiguo para las armas. Entonces, él es alguien poderoso. Él puede aplastar a sus enemigos, como dijo Génesis 3:15, que haría la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de su enemigo. Número 6, su voz como el ruido de muchas aguas. Versículo 10 dice que su voz es como sonido de trompeta, como en Sinaí. Entonces la fuerza de su voz quizá comunica el poder y autoridad absoluta que él lleva. Hay que escucharlo, como se repite 7 veces en capítulos 2 y 3. El que tiene ¿qué? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que nos está hablando, habla como el ruido de muchas aguas. ¿Han ido a la costa? Yo me quedé una vez como 1 kilómetro de la orilla de la costa. Y toda la noche, ¿saben lo que podía escuchar?
Era como truenos. Pensé al principio que era truenos. ¿Saben qué era? Las olas. O sea, es un sonido fuerte. Si estás ahí a la orilla del mar, cuando hay muchas olas, ni se puede escuchar, las personas se pueden escuchar cuando hablan. O sea, es una fuerza que quita los otros ruidos. Entonces, así habla él. Número 7. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Y según versículo 9, las 7 estrellas son 7 mensajeros a las 7 iglesias. Yo creo que los mensajeros son mensajeros angélicos que simbólicamente llevan el mensaje a cada una de las 7 iglesias. Entonces, es Él que manda a esos mensajeros. ¿Okay? Cuando una iglesia recibe un mensaje, es a través de un ángel que recibe de Jesús mismo el mensaje. Jesús tiene autoridad sobre los mensajeros y el mensaje del libro. Número 8. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y yo creo que es una manera de decir que la palabra de Jesús es poderosa y que se usa para juzgar. Vamos a leer varios pasajes que hablan de la conexión entre la espada y el juicio. Alguien que lea, por favor, Isaías 11:4. Sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Es un pasaje mesiánico y describe su manera de conquistar a sus enemigos como que una barra que sale de su boca. ¿Okay? 49:2, otro pasaje mesiánico. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Entonces, hay una conexión entre esta espada y la fuerza y el poder de la palabra de Dios. Hebreos hace esa conexión. Hebreos 4:12 y 13. ¿Alguien? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, para describir la palabra de Dios, lo describe como ¿qué? Como una espada. Puede penetrar hasta las profundidades de nuestros pensamientos para discernir lo que tenemos en nuestro corazón. Y aquí el punto es, Jesús cuando viene va a destruir sus enemigos con su ¿qué? Con su palabra. Segundo de Pedro dice que con la palabra el mundo fue creado y con la misma palabra el mundo será destruido un día. Entonces, capítulo 19 de Apocalipsis describe la segunda venida y dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo va a destruir sus enemigos? Él habló y apareció el cielo, la tierra, todo. Él va a hablar un día y va a destruir todo el universo. Y cuando Jesús venga, va a usar su palabra para destruir sus enemigos. Entonces la batalla final realmente no será una batalla final. ¿Okay? Las naciones van a estar ahí, pero se van a destruir simplemente por la palabra del Mesías. Y número 9, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Es como en la transfiguración de Jesús. Juan tiene una visión de la gloria trascendente de Jesús. ¿Recuerdan lo que significa revelación? Es descubrir o destapar. Entonces, en la transfiguración, Jesús dejó que sus discípulos vieran ¿qué? Su gloria. Es como quitó el velo, ¿verdad? Destapándose, dejando que ellos vieran su gloria. Y aquí Juan ve a esta persona con rostro como el sol. Entonces el poder de la visión es evidente en la reacción de Juan en los siguientes versículos. Y vamos a llegar aquí en un momento.
Conclusión, la visión gloriosa de Jesús sirve para animar a las iglesias y darles consuelo en su sufrimiento. ¿Recuerdan en la transfiguración de Jesús? ¿Cuándo pasó en los evangelios, los 3 evangelios sinópticos, cuándo ocurrió la transfiguración? En cada uno de los 3 evangelios sinópticos, Jesús les habla de su muerte en la cruz. Y ellos se quedan, ¿qué? Muy desanimados, confundidos, tristes. En cada uno de los evangelios dice, 6 días después los llevó a la montaña y les dio una visión de su gloria. En la vida de Cristo, ¿cómo funcionó la visión de la transfiguración? O sea, para animarlos, sí voy a morir, sí seré entregado por los ancianos y por los sacerdotes de Israel, pero yo soy el Hijo del Hombre, glorioso. Entonces, la visión de la gloria de Cristo sobre ese monte para los tres apóstoles o discípulos era para animarlos. Aquí también Juan tiene esa visión de Jesús y eso debe comunicar ánimo al pueblo de Dios. Okay. El último punto, número 3, confirmación de la comisión. Confirmación de la comisión. Aquí Jesús repite a Juan lo que quiere que él haga. Inciso A. La reacción de Juan enfatiza la majestad a la persona que le habla. Cuando tú lees este capítulo, esa visión de Jesús, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido con un cinto de oro, cabello blanco, ojos como fuego, rostro que brilla como el sol, ¿cómo te impacta? Yo tengo que confesar que la mayoría de las veces que leo esta visión, no me quedo impactado. Okay. Pero notan cómo esa visión impactó a Juan. Y gracias a Dios nos comunica eso Juan para ayudarnos a entender cómo estaríamos nosotros impactados si estaríamos allí viendo a Jesucristo. O sea, leemos este pasaje y a veces ni estamos poniendo atención, o sea, no nos interesa mucho. Pero si hubiéramos estado en la posición de Juan, sin duda hubiéramos respondido como él respondió. Es interesante que Daniel tuvo una experiencia similar en Daniel 10, cuando tuvo una visión del hombre parecido a Jesús en la visión de Juan. ¿Alguien que lea Daniel 10, 5 al 9, por favor? Levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro de mar refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce brillante. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo y que no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo. Cuando tuve esta gran visión, las fuerzas me abandonaron. Palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando vi que aquel hombre me hablaba, mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en que tu cuerpo ha respondido así? Yo no. Una vez estaba en un choque y así me afectó. O sea, me quitó la fuerza, me quedé así como casi muerto, ¿verdad? Entonces, no muchas veces experimentamos eso, pero Daniel tuvo la misma experiencia que tuvo Juan. O sea, vio a una persona, un personaje exaltado, glorificado, y responde, lo afecta de una manera tan fuerte. Nota cómo responde Jesús. Juan cae a sus pies como muerto y dice, inciso B, el gesto de Jesús de cariño y consuelo refleja su corazón. ¿Cómo respondió ese hombre a Daniel cuando Daniel cayó a sus pies?
Dice que Daniel recibió una consolación parecida. ¿Alguien que lea 10 al 12 de Daniel 10, por favor? En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate Daniel, pues he sido enviado a ver. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Entonces en Apocalipsis 1, Juan dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto. Okay, entonces son palabras de ¿qué? De ánimo, son palabras de consuelo. Y lo que Jesús hace con Juan es en realidad lo que todo el libro de Apocalipsis hace. Jesús hizo eso muchas veces en su vida. Después de que pasara algo, los discípulos se quedarían con temor y temblor. ¿Y qué decía Jesús? Que no teman. Entonces les da palabras de ánimo. Y la verdad es que todo el libro de Apocalipsis tiene ese propósito. Animarnos. O sea, son 7 iglesias sufriendo, 7 iglesias bajo gran tribulación. Y Jesús hace lo que hace aquí con Juan. Pone su mano derecha sobre ellos y dice, que no teman. Yo soy el último, el principio. Yo soy el que vivió, murió y ahora vivo. ¿Okay? ¿Por qué no debe temer Juan? Jesús dice, no temas. ¿Okay? ¿Por qué no debe temer? ¿Okay? Bueno, no es que no debe temer porque Jesús no es temeroso. Sí lo es. O sea, el punto no es, yo no soy temeroso. ¿Qué es el punto? Que dice, yo soy el primero y el último. El que vive estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces la identidad de Jesús es la base del consuelo y ánimo del libro de Apocalipsis. La relación de Jesús con el tiempo, Él es Señor de la historia. ¿Y qué es su relación con la muerte? Él ha conquistado la muerte. Entonces no deben temer, deben mantenerse fiel hasta la ¿qué? Hasta la muerte. ¿Por qué? Porque yo estuve muerto y ahora vivo. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Que no temen la muerte. Simplemente permanecen fiel hasta el fin. Hasta la muerte si sea necesaria. Entonces esa visión de Él me ayuda a tener ánimo y consuelo en medio de la persecución. Me ayuda a permanecer fiel hasta el fin. Inciso D, para terminar entonces, Apocalipsis 1:19 como la clave para interpretar el libro. Muchos dicen que aquí tenemos una cronología del libro. Dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Y los futuristas ven en el versículo 19 como una clave para interpretar el libro. Ven allí 3 referencias. El pasado, el presente y el futuro. Y básicamente lo ven así. Las cosas que has visto es capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3. Las cosas que han de venir, capítulos 4 al 22. ¿Qué implica eso? Bueno, eso implica que todo lo que tenemos en 4 al 22 es ¿qué? Es futuro. Pero lo que hemos visto es que no es cierto. O sea que este libro habla no solamente del futuro, es una profecía, habla también del presente. Entonces yo creo que hay una mejor manera de entender este versículo. Sería mejor entenderlo así. Escribe pues las cosas que has visto. ¿Qué son las cosas que has visto? Bueno, cosas que son y las que han de suceder después de estas. La verdad es que capítulos 2 y 3, por ejemplo, hablan de cosas futuras y cosas presentes. Capítulo 1 también. Capítulos 4 al 22 sí hablan de cosas futuras, pero también tenemos una visión de la encarnación. O sea, no podemos decir capítulos 4 al 22 es puramente futuro. O sea, estamos hablando de Jesús simplemente está diciendo a Juan, quiero que escribas lo que ves. Y eso tiene que ver con cosas que son y cosas que han de venir. Habla del futuro y del presente.